Sí, bueno, en realidad soy de San Carlos, nací ahí, me crié ahí, soy de San Carlos. Sí, bueno, es un pueblito. Al principio nos conocíamos entre todos, ahora ya, bueno, empezó a crecer y no es tan pueblito como antes de que uno podía jugar afuera, ahí con los amigos, en la calle. Hay más control, obviamente, como en todos lados, pero sí, es como el carolino es carolino. Bueno, yo empecé desde muy chiquitita, me gustaban los caballos, tenía amor por los caballos, adoración, y mi tata, por parte de mi padre, me llevaba al Jagüel. Entonces yo todos los fines de semana, era mi paseo era ir al Jagüel, andar con mi hermana y mis primas a andar a caballo. Me encantaba. Así fue que fui creciendo, y bueno, y mis padres me dijeron, bueno, vamos a comprarle un pony. Me compraron un pony, como te decía. Lo tenía en un campo de un señor, porque yo en ese momento no teníamos campo para tenerlo. Un pony muy chúcaro, le faltaba un ojo, le decía pirata yo. Y bueno, lo iba a ver muy esporádicamente, porque era un campo muy lejos de acá, entonces no podía ir siempre a verlo. En un momento, bueno, no supe qué pasó en realidad con ese pony, desapareció de un día para el otro. Y igualmente seguí montando, yendo a andar a caballo en el Jagüel. Después de grande empecé a pedir que quería ir a clases de equitación, pero en ese entonces realmente no habían lugares para tomar clases fuera de lo que era un club. Viste que los lugares donde se hacían equitación eran dentro de clubes y eran muy costosos. Entonces mis padres no me podían costear eso en ese entonces, y bueno, seguí con el amor por los caballos así como nada, por ahí. Y luego de grande, a los 18 por ahí, encontré un lugar cerca de acá, de San Carlos, que daban clases, que era un lugar particular, y ahí empecé a tomar clases de equitación, y cuando terminé el liceo, empecé a informarme sobre qué podía estudiar que estuviera relacionado con los caballos, y bueno, y encontré en el ejército, en la escuela del ejército en Montevideo, en un lugar en conjunto con el CENAFRE, que es el ejército, con el BPS, encontré para poder especializarme en profesor de equinoterapia. Bueno, así que ahí comenzó el camino hacia los caballos, y ahí empecé a relacionarme mucho más de cerca con ellos y a poder llevar a cabo este amor que sentía por ellos. Y bueno, y también sucedió que cuando terminé de estudiar en el ejército, justo, bueno, mi abuelo era el dueño de estos campos, y él fallece y mis padres heredan el campo, y surge la idea de hacer un centro de equitación y de equinoterapia. Entonces ahí, en conjunto con mi profesor de equitación, coronel retirado del ejército, me ayudó a armar el centro. Él daba clases de equitación y yo daba clases de equinoterapia, mientras también me especializaba para poder ser coach de equitación. Así que de esa manera fue que comenzó todo este sueño y este emprendimiento. Bueno, la equinoterapia es, como bien dice la palabra, es una terapia alternativa que no sustituye ninguna otra terapia, donde se trabaja con un equipo multidisciplinario en el área de, por ejemplo, en el área de la salud, de la psicología, y bueno, y el caballo cumple obviamente que un rol fundamental, porque sin él no habría terapia, y bueno, y está dirigida para las personas con alguna discapacidad. Y bueno, obviamente que es muy particular, se trabaja de forma individual con la persona, y se trabaja con el caballo, con el rehabilitador ecuestre, que en este caso sería yo, y un asistente del otro lado del caballo, y una persona que lleva al caballo.
Y bueno, los beneficios son espectaculares, son muy buenos a nivel tanto físicos como psíquicos, o sea, son muy buenos. Y también me gusta decir que el caballo tiene beneficios no solo para personas con discapacidad, sino también en general, que ahora me explayaré en eso, pero ese es buenísimo para todo el mundo en general. Esto es como una invitación a todas las personas que tienen las ganas o por ahí les gustaría descubrir el contacto y comunicarse con los caballos, que bueno, que es sanador más allá de si uno tiene una patología o no tiene una patología, porque en el mundo en que vivimos hoy, que es todo como muy alterado, todo como muy loco, que la gente vive, viste, mucha ansiedad y mucho estrés, el contacto con un caballo es sanador, ayuda a como bajar el estrés, bajar los niveles de ansiedad, ayuda a salir de la depresión. Es como algo natural que no sabría explicarlo, que tiene de por sí, que te ayuda a estar mejor, a estar mejor. ¿Pampa? ¿Piojos? Piojitos. ¿Piojitos tendrá? No sé si tiene piojos. Como te decía, me gustaría también poder comunicar los beneficios que tiene el caballo en cuanto a lo que es la equinoterapia y bueno, y en sí, en general también. A nivel, por ejemplo, psíquico, los beneficios que tiene son muy buenos. Por ejemplo, en el caso de la equinoterapia, genera independencia, autonomía en la persona. También ayuda como el vínculo con el caballo y que se genera, viste, el alumno con el caballo y también con el instructor, ayuda también a la persona a vincularse socialmente, toda la parte de integrarse en la sociedad. También ayuda a bajar los niveles de ansiedad y de estrés, que te lo comentaba anteriormente, viste. También para la parte de la hiperactividad es muy bueno. Y después a nivel físicos también tiene unos beneficios muy buenos que también son naturales del caballo. O sea, si bien el rehabilitador ecuestre trabaja, están los beneficios que ya son natos del animal, que uno no hace nada, digamos. Que por ejemplo el calor corporal del caballo es mucho mayor que el del humano. Y bueno, trabajando con un mandil terapéutico, que es como una especie de como si fuera, para que la gente entienda, es como si le pusieras como una mantita arriba del caballo, un jergón nada más. Permite que el alumno pueda tomar ese calor del caballo y ayuda con todo lo que es la relajación muscular, que por ejemplo en caso de personas que tienen espasticidad en el cuerpo es muy bueno porque ayuda a que los músculos se relajen. Después el patrón de locomoción del caballo es muy parecido al del humano y también mediante la médula espinal este patrón se graba en el cerebro y bueno, y también es una ayuda por si en algún momento esa persona, por ejemplo alguien que no puede caminar, en algún momento puede llegar a caminar, para el cerebro eso ya no es algo nuevo porque ese patrón ya está grabado. Que eso no quiere decir que la persona vaya a salir caminando, que no se vaya a malentender, sino que bueno, que es como una ayuda. Y después también, bueno, el caminar del caballo, esto que con ese ritmo que tiene, que también genera que el alumno tenga que ir buscando equilibrio, ayuda con todo el tema de la psicomotricidad de las personas, ¿viste? En caso ponele de personas que tengan parálisis cerebral, es muy bueno todo esto que estoy comentando, ¿viste? Y en el caso de ponele de personas que tengan TEA, que tengan autismo, todo este tema de lo que yo comentaba, de todo el impacto que tiene a nivel psicológico, es muy bueno porque ayuda a toda la parte de sociabilizar, de bajar el estrés, de bajar la ansiedad,
Ahí se busca, por ejemplo, un caballo que sea más alto, que tenga un caminar más pausado, para ayudar a bajar los niveles de ansiedad del alumno. Y por ejemplo, si tú estás buscando desequilibrar al alumno para que tenga más equilibrio y ayudarle con el tono muscular, vas a buscar un caballo que de repente tenga un paso más corto. Entonces viste que también, si bien siempre se trabajan con caballos que sean mansos, que estén ya entrenados con pelotas, aros para poder trabajar y no se asusten, también es importante qué tipo de caballo vas a utilizar para cada patología y para cada persona. Y bueno, y también otra cosa que justo escuchaba hace unos días atrás de una señora que había estado en un programa, creo que en Argentina, que ella es instructora de equitación, y bueno, y comentaba esto de que cuando uno está con el caballo, que como que entras como en su lugar energético, por así decirlo, y entonces eso también permite como que uno se acopla al caballo y te ayuda como a bajar los niveles de ansiedad, del estrés, y te vas como mejor, te vas más contento. Es una terapia en general para todo el mundo. Es como un espacio donde uno puede también salir del día a día, de lo cotidiano, del laburo, de la sociedad, de lo que es el ruido de la ciudad. Y también como todo lo que es tipo el lugar, el campo en sí, todo es como un combo te vas como nuevo. Ven, príncipe. ¿Estás calculado? ¿No? Bueno, también hay gente que le tiene miedo a los caballos. Pasa mucho que me pasa de gente que viene y me dice quiero vincularme con los caballos porque me gustan, pero me dan miedo, o quiero vincularme, pero de chiquita me subí a un caballo y tuve un accidente y le agarré miedo y nunca más me pude subir. Invito a esa gente que se acerque también a relacionarse, porque obviamente que el que no está acostumbrado siempre lo va a intimidar un caballo por el tema de que es mucho más grande que nosotros. Siempre aparte te dicen, cuando uno no está acostumbrado, te dicen tus mismos papás o la gente grande cuando sos chiquito, no te acerques a las patas, cuidado, que no te vaya a morder, que son como o sea, las pautas, las reglas que siempre nos dicen, y eso a veces también genera como miedo, y también genera ese miedo o respeto de cómo me acerco, ¿viste? Entonces creo que el que tiene como esa inquietud de, bueno, me gustan los caballos y quiero acercarme, pero tengo miedo, que se dé el lugar de vivirlo, y que a veces es bueno vivirlo desde el lado así, por ejemplo, con una persona, por ejemplo, en un centro ecuestre, o con una persona que ya se vincula con los caballos, por el hecho de que ellos tienen su propia forma de comunicarse. Y para relacionarse con un caballo, lo primero es saber cómo me muevo, cómo me comunico, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer? Bueno, al lado de un caballo no puedo ponerme a correr, porque el caballo se va a poner alerta y va a ver y va a pensar, me da miedo, ¿qué está pasando? Los movimientos despacio son fundamentales, estar tranquilo también es fundamental, como bajarle la ansiedad es fundamental, y saber cómo me acerco, cómo me comunico. No es lo mismo que yo venga con las manos abiertas a tocar al caballo de golpe,
a que yo venga despacio, me vaya acercando despacio al caballo, que el caballo me vaya permitiendo, me está viendo y me va permitiendo que yo me acerque, que primero le ponga la mano con los dedos cerrados, esperando que el caballo me vuela, y cuando el caballo me permite, lo acaricio. Y así, bueno, uno como que va entendiendo el lenguaje equino y eso también te va dando confianza, porque cuando uno se relaciona de la manera que se tiene que relacionar con un caballo, el caballo responde de una manera espectacular. Entonces ahí esas personas que, por ejemplo, tenían miedo o tenían desconfianza, de a poco van ganando confianza y generando un vínculo, porque la forma en la que te estás relacionando es correcta, ¿no? Más allá de que obviamente que son animales que bueno, que siempre hay que tener respeto y siempre hay que tener cuidado, eso es fundamental, y que bueno, que el vínculo con el caballo es de a poco, ¿no? Y que es como una relación, como obviamente como está el perro con el humano, está el caballo con el humano, que se va formando de a poco. No es lo mismo, por ejemplo, la relación que yo puedo tener con mi caballo, el que tengo hace 10 años, que con un caballo que me va a conocer hoy. O sea, yo lo voy a conocer a él hoy y yo me tengo que ganar la confianza de él y él tiene que conocerme a mí y darme ese lugar a entrar a su vida y a poder ir acercándome a él, montándolo, conociéndolo. Es como de a dos. Está asustado un poco. ¿Ven? Ah, no te asustes. Bueno, y con esto que decía de tener respeto, que no se malentienda el respeto con el miedo. Porque el miedo, en realidad, cuando uno está al lado de un caballo y tiene miedo, ellos son muy perceptivos y obviamente que cuando sienten que una persona tiene miedo, ellos se ponen en una situación de alerta y también pueden estar más propensos a asustarse de algo o estar más alerta de un ruido o de un movimiento. Entonces siempre es importante tenerles respeto en el sentido de entender el lenguaje, que también era algo que les compartía, pero sin el miedo. Siempre hay que tratar del miedo, bajarlo, sacarlo para poder estar en contacto con ellos y que eso no nos bloquee y no nos perturbe. Y a la vez, bueno, también entender el lenguaje del caballo, que era lo que decía anteriormente, de esto de que cuando uno empieza a saber cuáles son los signos de que un caballo está asustado o está con ganas de morder o está mirando algo a lo lejos o está mirando algo a lo cerca. Y ahí, mediante eso, que ahora voy a explicar un poco cuáles son los movimientos que hacen, ahí uno también empieza a entender el lenguaje y a relacionarse de diferente manera. Por eso yo digo que es como un proceso también y es estar con las personas que te vayan enseñando sobre esto. Por ejemplo, bueno, si el caballo tiene las orejas para atrás y tiene la boca como apretada, como mordiéndola para el costado, bueno, el caballo va a morder. Ahí es obvio que quiere morder. Pasa a veces cuando uno aprieta la cincha muy fuerte, algunos caballos tienden a morder y bueno, y acá los alumnos yo les enseño, bueno, ¿vieron? Cuando el caballo lleva las orejas para atrás, que las pega bien para atrás y está con la boca bien cerrada, así apretada, es porque va a morder. Entonces, bueno, una cosa es ahí alejarme, eso del respeto, de entender. Y otra cosa es ahí tener miedo, porque ya el caballo va a tener otra actitud más porque ya está sintiendo el miedo de la persona que está ahí
al lado, pie a tierra, y esto también a la hora de montar. Por ejemplo, si yo estoy andando a caballo, estoy practicando el deporte, estoy haciendo equitación y tengo miedo, y seguro el caballo también se va a poner enérgico, te va a sentir el miedo, porque es como esto que yo comentaba anteriormente de todo el tema de la parte de la energética que tienen ellos, del poder que tienen de sentir al otro, cómo está. Es como que te hicieran una radiografía, entonces a veces eso genera situaciones que no están buenas. Entonces por eso es importante sacar de lado el miedo. Sí, si querés podemos hacerlo con otro que no esté asustado con... Eso a veces está como, a veces piensa que, viste, no en ese caso, por ejemplo, en ese caso puede ser, depende de la situación, pero si está atado puede ser que ya está aburrido, está cansado, está estresado, y a veces, por ejemplo, cuando llega la hora de la comida y están encerrados en los box, y todavía no tienen la comida puesta, por ejemplo, empiezan a pegar con las manos las maderas, o mismo también agarran el balde del agua y lo mueven, o el de la comida. Y a veces también se dice que cuando el caballo tiene como la pata como así, como que la tiene como semi apoyada, es como indicio de que va a patear, y no es tan así, depende del caso. Si por ejemplo estamos en un entorno que el caballo está tranquilo, no hay nada que lo esté alterando, y está con la pata de esa manera, está descansando, no significa que el caballo va a ir a patear. El caballo cuando patea por una razón, o porque se asustó, o porque se siente que lo estás acorralando y quiere escapar y no tiene salida, entonces la opción es patear. Por eso es muy importante entender el lenguaje equino, que es fundamental para relacionarte con ellos. Como yo te decía, obviamente que en la equinoterapia los beneficios que tiene el caballo, tanto como psicológicos como físicos, son muy buenos para diferentes patologías, y es muy lindo ver los vínculos que se generan, por ejemplo, en el caso de personas con TEA, con trastorno del espectro autista. Se generan vínculos muy grandes con el caballo, de mucho afecto, de mucho contacto, abrazos, besos, caricias. Se generan muy lindos vínculos, que después eso ayuda también a que ese niño se vincule con otros pares y con la sociedad. En ellos se ve mucho, por ejemplo, síndrome de Down también, es que generan vínculos muy, muy fuertes con su caballo, a tal punto que a veces es difícil, viste, que cuando un caballo se muere, fallece, bueno, ellos sufren un montón, viste, porque a veces tienen que volver a hacer vínculo con otro caballo. También mismo siempre es bueno como ir rotando para eso, para como que generar como vínculos con otros caballos, y también se genera mucho vínculo con el rehabilitador ecuestre, que en algunos casos también es bueno que después de muchos años se puedan como ir rotando también para todo este tema de lo que es la vinculación y del afecto que se generan entre ellos. Como también todas las personas en general, a medida que se van relacionando siempre con el mismo caballo, se genera un vínculo de amistad muy grande, donde viene mucho el afecto y la parte física al encuentro. Pero bueno, se ve mucho en esos casos que mencionaba anteriormente. Y bueno, y en otras patologías también.
en otras patologías también. Para ellos, o sea, venir a equinoterapia es el mejor momento. En la semana están esperando venir y vos los ves en la sonrisa, la expresión, de alguna manera saben demostrarte que están contentos de estar acá y de venir y de estar relacionándose con el caballo. Si no te lo pueden mostrar así, o sea, con las palabras o con la cara, te lo demuestran de otra manera, pero siempre hay una forma de demostrar la alegría que les da venir. Así que imagínate el vínculo que se arma. Por ejemplo, pasa mucho en el caso de algunas personas con TEA, que les da mucha ansiedad, entonces empiezan a moverse muy rápido o a saltar o a gritar, y ahí bueno, hay que también ayudar con el tema de bajar la ansiedad, de calmar, y cómo también el caballo entiende y sabe cuando estás trabajando con una persona con una discapacidad, el respeto que tiene hacia esa persona, el cuidado que tiene. Y no sé, de repente hay movimientos bruscos o golpes fuertes o gritos, y ellos están tranquilos porque saben cómo es que lo tienen clarito. Y bueno, y también acá no solo damos clases de equinoterapia acá en el centro ecuestre. Bueno, ahora voy a mostrar las caballerizas, que es donde empezamos las clases. Acá duermen los caballos de noche, que tienen cada uno su box, que no sé si dije el nombre, Altos de Marelli. No solo damos clases de equinoterapia, sino que yo también soy coach de equitación y doy clases de equitación hasta 1 metro, de saltar 1 metro. Y bueno, tengo muchos chicos también, muchos niños, que también les hace muy bien, muy bien. También para la parte de la hiperactividad, hay muchos chicos hoy que tienen hiperactividad y que también es muy bueno para eso. Y también ayuda, por ejemplo, en los niños, ayuda todo el tema, viste, esto que decía de la autonomía, de la independencia, de la coordinación, del equilibrio, del espacio, de la percepción del espacio, digamos. También de desenvolverse, estar haciendo como un deporte donde estoy yo solo conduciendo un animal, toda la parte de la coordinación, ayuda también a que ese niño empiece como a desenvolverse más y a sentirse más independiente y autónomo. Y bueno, y también toda la parte de lo que es la parte de la coordinación que decía anteriormente, de la concentración, porque es un deporte que se necesita mucha concentración, entonces también ayuda, ¿viste? a los chicos, y no deja de ser un deporte, donde también la persona está haciendo una actividad, porque no es que vas sentado arriba del caballo sin hacer nada, es todo un arte donde hay uno tiene que hacer trote levantado, que genera, tienes que activar músculos del cuerpo, que trabajar músculos del cuerpo, la zona abdominal, o sea, no deja de ser una linda actividad para algunas personas que no les gustan otro deporte, o niños que no les gusta, no sé, hacer fútbol, natación, algún otro deporte, y también es muy lindo en ese caso, como también para personas grandes. Tengo también alumnos grandes que quieren distenderse o quieren, bueno, salir de la vorágine de lo que es el día a día, que era lo que hablábamos mucho anteriormente, y que vienen a tomar clases y a aprender equitación, porque nunca es tarde para aprender a montar, que eso es importante también. O también gente que pasa que esto que comentaba anteriormente, que han tenido un accidente y se han quedado con miedo y aman los caballos, y bueno, y vienen con esa inquietud de volver a relacionarse, de sacarse el miedo, de volver a montar porque quieren hacer cabalgata, y también son bienvenidos y vienen y llegan a poder sobrepasar ese miedo y aprender a montar y pasarla bien.
primero, esto que estábamos hablando del tema de lo que es, que no se malentienda del tema este de que sea algo como a nivel místico, sino que lejos de que venga por ahí, es como que para entenderlo hay que vivirlo. Siempre tú puedes estar cepillando el caballo, venir y cepillar el caballo ahí un rato y te vas a ir como nuevo y te vas a ir contento, te vas a ir bien. Y si yo te pregunto por qué, no vas a entender por qué, no vas a saber por qué. Porque como te decía, es algo que no tiene explicación, no se puede explicar científicamente, o sea, es como... Y la única forma es vivirlo, es vivirlo. No va por un lado de lo místico ni de lo sobrenatural, sino más bien no tienes que hacer nada diferente, es simplemente ir y estar un rato con él y ya te vas como nuevo. Y si te preguntan por qué, no lo entendés. Es el caballo en sí que te lo da así natural. Si bien también se hacen constelaciones con caballos, que eso ya es como más místico, que bueno, que ahí ya es por otro lado, que también es muy bueno y tiene muy buenos resultados, donde ahí sí ya es como un área como más, por decirlo, místico, por decirlo de alguna manera. Pero esto otro que yo te comento es algo natural del caballo que te lo da como natural, es como algo que, bueno, estuve con un caballo y me voy re bien. No sé, te pongo un ejemplo, tenía una depresión tremenda y no sé, y me fui un día, acaricié un caballo, lo cepillé, anduve un rato, sin ningún tipo de exigencia y me voy como nuevo. Es como un rato es como hacer una especie como si estuvieras meditando, sin llevarlo a lo místico nuevamente. Es como que tu mente queda en blanco, estás disfrutando de ese vínculo, de ese momento, y después te vas y decís, me siento re bien, me siento muy bien. Que era esto que yo te comentaba de esta señora, que había visto justamente hace unos días, hace días anteriores, que comentaba esto de entrar en el campo magnético del caballo, que parece que como que el corazón se pone en la misma frecuencia que el caballo. Entonces quedás como con la misma energía y te vas como nuevo. ¿Qué pasa, Yo Lula? te empecé a seguir en Instagram. Sí. Voy a mandar a Ay, tu mira mamá. ahí. Ahora se pelean ellas también. Se pelean todos hoy. Que en la parte de equinoterapia también se realiza equitación. Hay diferentes niveles, entonces también se aborda desde la parte deportiva, digamos. Y bueno, y como decía anteriormente, yo estudié en el ejército, en el CENAFRE, para ser rehabilitadora ecuestre y después soy coach de equitación. Doy clases de equitación, que equitación es un deporte donde se trabaja con el caballo también, y hay diferentes áreas. Está el adiestramiento, está el salto, y después está la prueba completa, que vendría a ser adiestramiento, salto y cross, que son saltos en el campo. Bueno, como bien dijiste, es un binomio, entonces es importante los dos. Tiene que haber un buen jinete y un buen caballo. También están los caballos maestros que decía anteriormente, que son estos que enseñan a los alumnos que no saben, les enseñan el deporte en conjunto también con el profesor o el coach, y tienen un rol fundamental. A mí me parece que sería ideal que en las competencias no solo se llevara una medalla el jinete o la amazona, sino también el caballo, porque no deja de hacer su parte, si bien, o sea, es uno el que lo monta y es uno el que tiene que tener la buena monta y dirigir y conducir, pero también el caballo
cumple un rol importante. Bueno, depende, porque puede ser por viejo, porque ya cumplió su ciclo en el deporte, o porque simplemente la persona que lo tiene ya lo quiere jubilar, porque considera que ya es grande para hacer el deporte. Y ahí pasaría así a trabajar en equinoterapia si uno quiere, y si no, no, obviamente. Depende. O también puede ser por algún problema que haya tenido físico o neurológico, por ejemplo. Yo tengo un caballo aquí de equinoterapia, de equitación, que era un caballo maestro, enseñaba a los alumnos, y tiene un problema neurológico, el cual yo decidí jubilarlo, y hoy en día está a campo y está teniendo su vida libre, y lo jubilé porque al tener un problema neuronal que no puede coordinar los movimientos, es muy peligroso estar dando clases con él. Como te decía anteriormente, una vez que, por ejemplo, si hubo un caballo que fue un caballo maestro, un caballo de escuelita, se le dice al caballo que ya hace las cosas como solo, por decirlo de una forma criolla, esos caballos son ideales para después trabajar en equinoterapia. Porque, como te decía anteriormente, como la equinoterapia también tiene una parte donde se realiza equitación, depende los niveles, que no quiere decir que el alumno vaya evolucionando, no, va más por una parte de las capacidades que hay para hacer el deporte o no, o las patologías y las necesidades que nosotros creemos que son primordiales para ayudar a tener una mejor calidad de vida. Ahí se va viendo si se hace el deporte o no, pero ese caballo puede ir para trabajar en equinoterapia, ya sea en salto o para dar una clase con aros y pelotas, que a veces ellos ya conocen esos tipos de material, y a veces hay que enseñárselos, prepararlos para eso. Y esta es la zona donde tengo las monturas y la parte de escuelita, que a mí me gusta mucho esperar a los caballos sin ensillar, por todo este tema que hablaba antes del cuidado y del respeto hacia el animal, que para mí es fundamental. Entonces, me gusta que ellos lleguen y no se encuentren con el caballo ya preparado, sino que vengan y lo tengan que preparar ellos, los tengan que cepillar, ensillar, que también es fundamental esto de que entiendan que es un animal, que hay que cuidarlo, hay que respetarlo, y no solo vengo, monto y me voy. Así que eso también es parte fundamental para mí. Después por acá tenemos las partes de lo que es las cabezadas. Y yo creo que ellos, corten. Como decías anteriormente, el caballo ha estado toda la vida con el humano. Entonces, todo esto que decíamos del relacionamiento y de los vínculos, de los binomios que se generan. Y a eso también voy con el tema que yo estudié en el ejército, pero una parte que es el CENAFRE, que es el ejército con el BPS. Es como por fuera de lo que, cualquier civil lo puede realizar. Las clases se dictan por profesores de personas que son psicomotricistas, que son doctores, que son psicólogos, y también tienes clases de equitación que te la da un profesor recibido de la escuela de equitación del ejército.
Con el tema de equinoterapia, que yo contaba que es una terapia donde se trabaja con un equipo multidisciplinario, es importante comentar a los televidentes que en esos casos los equipos multidisciplinarios casi siempre acá en Uruguay están en los lugares que son centros CENAFRES, que centros CENAFRES se le dice los que son parte del ejército, digamos, son parte voy a explicarlo mejor porque no lo van a entender. Con el tema que estábamos hablando de la equinoterapia, esto de que es una terapia que se trabaja en grupo, con un equipo multidisciplinario, me gustaría también aclarar que en los lugares que se trabaja con un equipo multidisciplinario son en centros CENAFRES. Y bueno, y acá es donde ensillamos, donde vienen los alumnos y preparamos al caballo en esta parte. Y después, como ven, tenemos 2 pistas, una pista techada que nos permite dar clases cuando hay mucha lluvia, y la pista grande, y después también tenemos al fondo, que no sé si se logra ver, una manga, que ahí es donde me gusta dar las primeras clases a las personas que todavía están aprendiendo el deporte, y también para enseñarles a los caballos a saltar en la manga. Y bueno, como decía anteriormente, yo cuido mucho, este es un centro ecuestre que no está no promueve tanto lo que es la parte de competencia, sino más bien ese relacionamiento con el caballo desde otro lugar, sí desde el deporte, con el mismo compromiso que una persona que va y compite, pero teniendo el caballo como desde el lado del respeto, del cuidado, desde el disfrute con el animal, más que nada. Eso también me gusta dejarlo claro. Eso no son para hacer equinoterapia. Si bien hay caballos pura sangre que, por ejemplo, o hanoveriano, o puede ser otra raza que hayan sido caballos de escuelita, maestros, se le dice maestros a los caballos que enseñan a los alumnos a hacer equitación, que ya sean bastante grandes y sí sirven para equinoterapia porque se portan muy bien y son tranquilos y se puede trabajar perfecto con ellos. Sin duda que depende, o sea, que depende la raza del caballo, el temperamento que el caballo va a tener. Por ejemplo, por eso te decía, se le dice a los caballos de sangre caliente, son los caballos, por ejemplo, pura sangre, los árabes, puede ser un silla francés también, que son caballos como más activos y bueno, más propensos a, por ejemplo, correr más o asustarse de algo, que no quiere decir que otro caballo no se asuste claramente, pero digo, tienen otro temperamento. Y después los caballos, por ejemplo, ya criollos, cuarto de milla, tienen un temperamento más tranquilo, casi siempre están, no son tan cambiantes, ¿viste?, en su temperamento. Aparte de esto, que todos los caballos tienen su personalidad, obviamente, que todos tienen su personalidad y sus cositas, y también sus días, ¿no? Que eso es como nosotros, que un día estamos bien, un día de repente no estamos tan bien, también tienen su personalidad. Son de terror, son muy pícaros, muy pícaros. Los ponis tienen como tienen su personalidad, que de repente un día está todo bien, de repente un día no está todo tan bien, y son pícaros, son muy pícaros. Yo tenía 2 acá, bien chiquititos, y bueno, y me hicieron muchas picardías, y bueno, no trabajé más con ellos. Ahora trabajo con caballos, algunos son un poco más bajos que otros, pero no tengo petizos. Tengo caballos, por ejemplo, criollos, ponele
para la parte de lo que es la equinoterapia, tengo caballos criollos o caballos ya que fueron de equitación, pero que ya están, como nosotros le decimos, jubilados, que ya cumplieron su ciclo digamos, en lo que es el deporte y bueno, ya están viejitos y pueden caminar o hacer otro tipo de clases, pero no con esa exigencia que tiene una clase de equitación. Y después, bueno, tengo ya caballos de raza ya, bueno, pura sangre, hanoverianos, silla francés, ya con sangre más caliente, más para el lado del deporte, que ya tienen otra altura, ¿no? En el centro ecuestre acá en Altos de Marelli damos clases de equinoterapia, damos clases de equitación y después, como decía anteriormente, somos muy abiertos a esto de personas que quieran, como comentaba anteriormente, personas que quieran sacarse el miedo, que quieran volver a vincularse con los caballos o personas que quieran venir y tener una clase, pero no tanto hacia el deporte, sino más bien como a desestresarse y a conectar con el animal y a entender también del lenguaje equino. Entonces es como que estamos abiertos a todo esto. También las clases son de forma individual, entonces eso me permite que yo pueda como ir buscando el camino de lo que la persona o el cliente quiere, que a veces puede ser un poco de equinoterapia y un poco de equitación, como un poco de deporte y un poco de terapia en conjunto. Por eso decía que me abro como a todo eso. Y también tenemos pensionado equino. Por ejemplo, si una persona quiere venir y traer su caballo y usar las instalaciones. Como también si personas que retiran caballos, por ejemplo, algún caballo que ya jubilaron y quieren que esté en libertad y que disfrute, también tenemos esa posibilidad, ese servicio. Sí, todo empezó con un pony y con el Jawel. Sí, que lo digo porque es algo muy repetitivo en esta zona, que muchos de los chicos que vienen, el amor hacia los caballos y encuentran como eso en el Jawel, entonces hasta el día de hoy. Entonces por eso lo digo, que es muy genial como vienen y me dicen, no, lo tengo que llevar todos los fines de semana al Jawel. No, no es lo mismo, no es lo mismo, porque el petizo es el caballo que tiene como una medida que no es ni pony ni el caballo de altura, digamos, normal, digamos. Es como un intermedio entre un pony y un caballo de altura normal. Está en el medio.
cosa que está bueno aclarar es que, como decía, que la equinoterapia es una terapia donde se trabaja con un equipo multidisciplinario. Estos equipos multidisciplinarios se encuentran en centros ENAFRES, porque es muy difícil, si no, poder llevar a cabo los costos que tiene una terapia con todo el equipo multidisciplinario. Por ejemplo, si yo en este caso tendría un psicólogo o un fisioterapeuta trabajando conmigo, ahí la terapia tendría que tener un valor mucho más grande que no podría llevarse a cabo, porque serían un especialista, entonces el costo sería muy grande para poder llevar a cabo la terapia. En el caso de los centros ENAFRES sí, porque bueno, está el respaldado por el BPS, que da la oportunidad a los alumnos a que vayan y eso lo lleva a cabo el BPS, digamos. Entonces ahí sí hay un equipo multidisciplinario de trabajo donde hay un psicólogo, un doctor, un fisioterapeuta, que trabajan en conjunto, depende de la patología. Por ejemplo, si tienes una persona, un paciente que tiene parálisis cerebral, seguramente se trabaje antes en sala con el fisioterapeuta y después se trabaje arriba del caballo. O por ejemplo, también en el caso del psicólogo, se puede trabajar contigo en el momento que estás haciendo la terapia, que estás llevando a cabo la clase, pero también se trabaja en planificación, o sea, uno planifica para llegar a un objetivo que vas a tener a fin de año, digamos, por decirlo de alguna manera, en donde este equipo multidisciplinario también se junta para ver los resultados que está teniendo la persona, cuáles son los puntos, por así decirlo, a atacar para tener una mejor calidad de vida. Bueno, y acá tenemos una parte del centro ecuestre, que es un salón que nos permite tener esta visual que están viendo, donde se ven las dos pistas y la manga, que era lo que comentaba anteriormente, que es donde me gusta enseñar a los chicos que todavía no saben el deporte y donde los caballos se saltan en libertad. Y bueno, como ven, es un lugar que tiene mucho follaje, es muy lindo también para pasear a caballo, y las costas es el arroyo Maldonado. Nosotros estamos situados, que creo que no mencioné, en la ruta 39, en el kilómetro 12,5, entre Maldonado y San Carlos. Remándola.